Tenemos ya el contacto. Muchísimas gracias por su espera a la asambleísta Lucía Pozo. ¿Cómo estaba, asambleísta? Muchísimas gracias por estar aquí en un café con JJ. Les saluda Omar Jaén y estoy junto con Noris Arroyave. Solamente para que nuestra audiencia lo tenga claro y yo también. ¿Estoy conversando con la jefa de bloque de Actuemos o no? Muy buenos días, Omar, Noris, un placer conversar con ustedes. No soy la jefa de bloque de Actuemos, soy una asambleísta más de este grupo que también es parte de esta iniciativa de la creación de un bloque, ¿no? Somos una alianza con la que llegamos 8 asambleístas y se han sumado 2 de inicio, y quienes hemos también impulsado conjuntamente con otras fuerzas políticas. Lo que tengo es la vocería de este bloque, y bueno, lo estamos haciendo de la manera más respetuosa y orgánica. Perfecto. Ahora, asambleísta, en el caso de este Frente Ético y Patriótico, se han escuchado muchas cosas. A ver, exacto, el Frente Ético y Político. Se han escuchado muchas cosas. A ver, los fijos, están los de Actuemos. Creo que también está Sociedad Patriótica, ¿verdad? Con sus representantes, con sus 3 representantes. Y hay representantes de movimientos provinciales que, digamos, están cobijados de todos estos grandes partidos políticos. En realidad, en estos momentos, a esta hora, ¿cuántos legisladores tiene este frente? Mire, Omar, lo suficientes para conformar una bancada. Ya, mínimo 14 entonces, mínimo 14. Para poder conformar una bancada, por supuesto. Y como usted bien lo ha dicho, pues se han ido sumando varios otros movimientos, actores políticos. Muchos, recordemos que en las elecciones de esta naturaleza vienen de movimientos locales que no están amparados bajo un partido político nacional. Otros vienen con alianzas con partidos políticos nacionales, pero tienen su movimiento local. Entonces, hay una diversidad en 137 legisladores, imagínense, con todas las provincias. Lo que hemos consolidado es eso. Primero, hacer una invitación respetuosa a la gente que no pertenece a una fuerza política que ya sabemos que está consolidada, porque esa es la manera respetuosa de hacer las cosas en la política. Y en este grupo de personas, pues lo que hemos logrado consolidar y lo que más me anima y me impulsa en este propósito es que somos una bancada conformada, como te digo, por distintas fuerzas, partidos, actores políticos, con voz propia. Somos una bancada horizontal que no tiene dueño, que no tiene nombre, no es la bancada es una bancada construida por varios sectores, y eso creo que nos da la legitimidad de poder apoyar todas las acciones buenas, positivas, provengan de donde provengan, de distintos sectores, bancadas del presidente de la República como colegislador, pero también tener la misma independencia y frontalidad para poder exigir y reclamar, fiscalizar todo lo que se tenga que hacer, porque, insisto, nosotros tenemos una posición muy clara, transparente de cómo se debe hacer política, de ahí el nombre de la bancada, y tenemos mucha claridad en cuál es el proceso. Ahora, asambleísta, usted acaba de hablar que es una amalgama de posiciones, ideologías, lo que podría conformar este frente. Eso también me hace pensar quizás a futuro que hay decisiones que a lo mejor dentro de este bloque habrá votaciones divididas, ¿no? Porque, por ejemplo, y en todo su derecho, una persona está a favor o no de la privatización de una empresa pública, por ejemplo. Habrá personas que digan, ¿sabes qué? Sí, mejor que lo coja las manos privadas, otro no, que lo maneje el Estado. Entonces, no es que se garantiza que este frente siempre tendrá votaciones conjuntas y similares, ¿no? Bueno, mire, lo que nos ha movido precisamente es poder concordar en los temas básicos, ¿no? Eso es, sabemos cuáles son los objetivos claros, tenemos una agenda legislativa que ya está realizada, una agenda común sobre la cual todos vamos a trabajar, y en la legislatura ese es el idioma oficial, el que se habla sobre qué leyes, proyectos en el ámbito legislativo y fiscalizatorio vamos a trabajar. Creo que eso es la base fundamental de este acuerdo que nos une, y creo que sí, en efecto, pues eso pasa en las mejores familias, como dicen, ¿no? Que no se piensa igual. Sí, en una bancada puede suceder, hay bancadas en las que hay una estructura absolutamente vertical, no horizontal como es la nuestra, y sin embargo han votado de manera diferente. Pero nosotros tenemos mucha claridad, y créanme que ha existido una sinergia bastante interesante que nos ha permitido hasta el momento que todas nuestras decisiones sean consensuadas, y yo créanme que tengo la esperanza de que logremos y continuemos en este propósito de la misma manera. Perfecto, ya con todo este preámbulo, ¿qué está ocurriendo en estos momentos a miércoles 8 de noviembre? ¿Con quién han podido conversar? Que es legítimo, por cierto. Yo no satanizo que entre bloques estén comunicando, que hayan conversaciones, inclusive negociaciones en el buen sentido de la palabra, porque, a ver,
seamos sinceros, se van a tener que repartir a los miembros de las comisiones legislativas. Es algo normal. ¿Con quiénes han podido conversar hasta el momento? Mira, Omar, yo he conversado con todos los sectores, salvo el gobierno y la Revolución Ciudadana. Y comparto plenamente lo que tú manifiestas. Esto es de conversar. La democracia se construye dialogando. El gran problema que tenemos es la forma en la que pretenden hacer esos diálogos. Nosotros, particularmente, soy amiga de estos diálogos sobre la mesa, a la luz del día, ojalá con la prensa. Lo que le hace daño al país son estas viejas prácticas mañosas y políticas de la antigüedad que terminan siempre saliendo a la luz cuando la gente quiere resolver temas o intereses personales entre gallos y medianoche. Eso es lo que no está bien. Por supuesto que hay que conversar y hay que conversar entre todos. Para mí la línea roja no es la Revolución Ciudadana, no es Construye, no señor. Yo no veo a los compañeros legisladores como enemigos. Sé que cada uno tiene su posición política, pero debemos converger en algo que se supone que es lo que nos une a todos. Entonces, la línea roja debe ser hablar de corrupción, permitir impunidad, tomarse poderes del Estado que no nos competen como legisladores. No podemos seguir exigiendo cosas a cambio de gobernabilidad. Basta de vacunadores políticos, extorsionadores en la política, porque lastimosamente en eso se convirtió a la Asamblea. Por eso el desprestigio que tiene y por eso es que se ha convertido en los últimos años en el circo más decadente y vergonzoso para los ecuatorianos. Esas son las cosas que hay que cambiar. Por supuesto que sí, los acuerdos bienvenidos, los diálogos a la luz del día, de cara a la ciudadanía, insisto, son absolutamente saludables para construir una democracia sana. Yo he venido inclusive, estimado Omar, criticando profundamente el silencio del señor presidente. Eso no es sano, pero me alegra, de alguna manera ya se está pronunciando y eso marca también una ruta de por dónde se mueven las fuerzas políticas. Lo que queremos es hacer que este gobierno fluya, que le vaya bien y tener la libertad también, insisto, de tener una posición radical ante el incumplimiento de su oferta de trabajo, porque él está aquí para cumplir lo que ha ofrecido. Así que esas son las líneas rojas: la impunidad, querer exigir o poner sobre la mesa o limitar las capacidades de los asambleístas a fiscalice aquí, legisle acá, esto no se fiscaliza, esto sí se legisla. A ver, un ratito. Esas cosas, en eso nadie se puede meter. Creo que son decisiones de la independencia que tiene cada legislador para cumplir a cabalidad con su trabajo. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo? A ver, la fiscalización es algo innato y hasta legal por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, pues, no hay obligación. Es una obligación. Entonces, ¿por qué ha habido tanto barullo por el tema de que la RC quiera fiscalizar a la fiscal Diana Salazar? Mire, yo insisto, creo que nos atraviesa todavía de manera transversal varias cosas, ¿sí? Ajá. Yo creo profundamente que ningún funcionario público debería ofenderse porque le fiscalicen. Primero, porque un funcionario público está abocado a que todos sus actos sean fiscalizados, y segundo, porque la tarea del legislador natural es esa, es legislar, es fiscalizar. Entonces, mire, una bancada puede tomar la decisión de que no fiscalicemos, pero si hay un asambleísta que quiere hacerlo y tiene las pruebas y tiene los votos, nadie puede impedirle esa calidad. O sea, hay que tener claridad. El problema es que son esas tranzas políticas que se pretenden hacer, que, insisto, no pueden cruzar por limitar la capacidad de nadie. Así como un acuerdo, considero yo, en el orden parlamentario, jamás debe cruzar por el tema de intervenir en otro poder que no sea el que tú tienes capacidad o territorialidad. Un legislador en la Asamblea, el presidente en el Ejecutivo. O sea, nada de tomarse atribuciones que no le corresponden. Si queremos cambiar esta realidad, esta política sucia, vieja, tenemos que entender cuáles son nuestras funciones y cumplirlas para que el Ecuador empiece nuevamente a funcionar como un reloj. Cada función del Estado tiene su origen, tiene una razón de ser. Y si no servimos o no hacemos lo que estamos destinados a hacer, entonces, ¿qué podemos esperar? Yo creo que no podemos ser democráticos a la carta. Democráticos cuando nos conviene y cuando no nos conviene decir no. Pero, insisto, la legislación en el término de la fiscalización, sobre todo funcionario público puede ser fiscalizado. Hay que tener las pruebas, eso sí, hay que tener los votos, y si no tiene las pruebas, pues también atenerse a las consecuencias, porque no se puede
tirar lodo con ventilador y pretender que aquí no pase nada. Yo creo que hay que ser claros en ese tema. Claro, asambleísta, buenos días, Noris Arroyave, le saluda. Hola, de este bloque que se está armando y en las conversaciones que ya han tenido con las agrupaciones, ¿cuál es el eje común? ¿Qué es lo que sí o sí ustedes van a plantear en la asamblea y creen también que pueden llegar a acuerdos con las otras bancadas? Gracias. Mira, nuestra agenda legislativa cruza sobre todo por 4 ejes fundamentales. El primero, que es la seguridad. El segundo es el apoyo para la generación de empleo, salud y educación. Hay muchos temas que se derivan de eso, me encantaría tener todo un programa para contarles, pero indicándoles de entrada que en el tema de la seguridad, que es la principal preocupación para poder hablar de seguridad jurídica, de inversión pública, etcétera, o de inversión extranjera también, dinamización de la economía, etcétera. El presidente no necesita plenamente de la Asamblea para tomar decisiones. Lo que tenemos que hacer es conversar con el presidente. Por eso yo sigo invitando, señor presidente, no tenga un equipo que se reúna individualmente con los asambleístas, porque así no saca nada. Además, ¿qué objetivo tiene? Eso no tiene ninguna razón de ser, no debería ser así. Reúnase con las bancadas, con las fuerzas políticas para hablar de temas legislativos. ¿Cuál es su proyecto de seguridad, señor presidente? Porque con eso ganó muy bien. Sobre eso, ¿cómo impulsamos desde la Asamblea Nacional lo que hace falta para consolidar? Dentro del tema de seguridad, lo que nosotros proponemos, por ejemplo, es dentro del referéndum que se plantea... ¿Perdón? No, sí, escuchamos. Siga. No, ya, que dentro del referéndum, por ejemplo, deba incorporarse una pregunta fundamental, que es la exigencia de un pasado judicial para garantizar la seguridad de los ecuatorianos a los extranjeros que ingresan al país. Increíble, hoy en la Constitución resulta discriminatorio pedir pasado judicial a un extranjero que ingresa. O sea, tú tienes que abrirle la puerta a violadores, pedófilos, extorsionadores. Eso implicaría una reforma constitucional. Así es, por eso en el referéndum que ha planteado es importante una pregunta de esa naturaleza para ahorrarnos tiempo y poder consolidar un tema de seguridad que también es una parte muy importante de todo lo que ha venido sucediendo. El tema de respaldar, otro tema en el ámbito de la seguridad, respaldar esta enmienda que es absolutamente necesaria para que sin estado de excepción declarado cada vez las fuerzas públicas puedan actuar de manera conjunta en el orden y en el control interno. Estoy yo también asambleísta, ¿cuál es la posición que ustedes tienen como bloque frente al Consejo de Participación Ciudadana? Porque escucho algunas preguntas, por ejemplo, lo de los militares, ya fue una pregunta que se planteó de alguna manera en la asamblea pasada, en la consulta popular pasada. Sin embargo, otra de las cosas que se ha hablado de forma reiterada y la he escuchado en varias ocasiones de distintos asambleístas es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted considera volver a plantear la pregunta que se hizo en la consulta popular pasada sobre el Consejo de Participación Ciudadana o cuál es la posición del bloque frente a este consejo? Mire, esa respuesta como bloque no te la puedo dar porque no es un tema que la hayamos discutido, cuál va a ser una posición conjunta respecto al Consejo de Participación Ciudadana. Lo que yo te puedo decir al respecto es que la posición de Lucía Pozo al respecto es que definitivamente ese Consejo de Participación Ciudadana tiene un mal origen. Y yo creo que en esos temas sí hay veces que en el pasado funcionó mucho mejor. Creo que la composición absolutamente política del Consejo de Participación Ciudadana le ha hecho muchísimo daño a este país. Ha politizado las instituciones públicas y que si queremos transparentar la información debe existir una manera más democrática de hacer una elección de las personas que van a dirigir ciertos poderes públicos. Creo que hay reformas profundas e importantes que hacer y también entenderé que probablemente dentro de nuestra bancada existirán diversos criterios. Tal vez alguien piense que no, que está muy bien conformado. Y para tener una posición conjunta y un sano debate, un debate abierto de ideas al respecto, porque no es un tema tan simple, hay que hacer reformas profundas en el orden constitucional. Además, tú sabes cuál es el origen. Tendremos que tomar una decisión. Esto está sobre el tapete también para el tema de la fiscalización de inicio y luego de su conformación y estructura. Asambleísta, se habla sobre la designación del nuevo contralor, ¿no? Ya ayer ya lo designaron en el Consejo de Participación Ciudadana y faltaría solo que sea posicionado por la Asamblea, pero existen 2 acciones de protección en curso. ¿Ustedes consideran que
¿el Contralor ya debe ser posicionado o tienen una posición un poco más flexible sobre la forma en la que se dio el concurso? Mire, creo que como hablamos de la asamblea, y yo les había indicado, ¿no?, que esta vergüenza, que este circo en el toma y daca, que terminó en una muerte cruzada de la asamblea de los 2 últimos años, ha sucedido más o menos lo mismo con la designación del Contralor, ¿no? Qué vergüenza cada proceso sucedido, que le quitan puntos, que le amanece sin puntos, luego anochece con puntos. Es una locura realmente el manejo que ha tenido este sistema. Yo creo que el Contralor que se ha designado ya debe quedarse. Estamos en un proceso de dar nuevos inicios. Creo que ha sido un tramo bastante largo en el que han sucedido varias cosas, y de lo que yo particularmente entiendo y de la información que tengo, entiendo que de acuerdo a los puntajes existidos o que se han dado a lo largo de este proceso, quien ha sido designado ha sido el mejor puntuado. Entonces, si es que es así, por justicia debería ser quien se quede, y la idea fundamental sería corregir en el futuro este tipo de acciones, porque los procesos son los vergonzosos. Finalmente, todas las personas terminan empañadas por ciertas acciones administrativas o judiciales que empañan un proceso que pudo haber sido transparente, claro, limpio y ágil. En este caso no lo ha sido, y evidentemente resulta que es precisamente por consideraciones de orden político. Asambleísta, para cerrar, pude conversar hace unos días con Lucio Gutiérrez, que hasta donde tengo entendido también forma parte de este frente, y me llama la atención que me dijo exactamente lo mismo que usted. Hasta el momento nadie del bloque de ADN, o sea, el oficialismo, se ha comunicado con nosotros. ¿Siente que a lo mejor es inexperiencia? ¿Están esperándose hasta el último momento? ¿Qué pasa? ¿Qué siente que ocurre ahí? Mire, tal vez con Lucio no, tal vez conmigo no, pero con otros compañeros de nuestra bancada sí lo ha hecho, y ha sido un reclamo público que yo lo he hecho. Yo no entiendo, ni Lucio, creo que es prudente. Discúlpeme, asambleísta, discúlpeme poner también en contexto. En Teleamazonas, Lucio Gutiérrez acusó a Daniel Noboa de querérsele, literalmente, y cito, robársele 2 asambleístas. ¿Algo está pasando con Actuemos lo mismo? Mire, yo entiendo que este es un proceso de diálogos, quiero entenderlo así, pero también he condenado y públicamente, y lo he dicho, creo que el gobierno, sobre todo el gobierno, que debe dar un ejemplo en este momento de un cambio de la matriz política, de lo que estamos hablando. Hemos hablado de un relevo generacional. La ciudadanía le dio una lección a la clase política. Omar escogió a un hombre joven que tuvo como eje fundamental de su campaña no confrontar, no se peleó con nadie, no habló mal de nadie. Entonces, algún mensaje nos quiere dar la ciudadanía, ¿no le parece? Entonces, en ese sentido, no debemos o debemos tratar de ser empáticos y conectar con esa necesidad de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que sucede? A mí no me parece adecuado que el presidente o que su equipo intente conectar de uno en uno con asambleístas. Eso no es adecuado. ¿Qué le puede ofrecer un presidente a un asambleísta para reunirse a solas? Yo creo que no es así. Aquí hay fuerzas políticas que se reúnen, hay que convocar a la bancada. Y yo lo he dicho, a mí ojalá no me inviten para una cosa así, si es que fuera el caso, porque no iría. Pero a mí que me inviten en mi calidad que me han dado mis compañeros, muchísimas gracias por su confianza de ser vocera. Yo iré con los compañeros, con la bancada, porque hay que hablar de temas legislativos, de lo que nos ocupa, de lo que nos compete. Yo no creo que haya otra razón que nos una en este momento que no sea el desarrollo del país. ¿Y sabe qué? A cambio de nada. Porque lo único que queremos es que el presidente cumpla con su oferta de campaña. Aquí no se puede estar exigiendo absolutamente nada a cambio de un voto, a cambio de una mayoría. Esa es la vieja y sucia práctica que debemos de una vez erradicar, de una vez por todas. Debemos dar un cambio, y ese cambio debe nacer desde el Ejecutivo, porque tiene la histórica oportunidad de que pueda poner en otro andarivel a esta generación en la que usted, Noris, yo también pertenecemos. Debemos ser respetuosos con el esfuerzo que hicieron nuestros padres y también ser respetuosos con el futuro que dejamos a nuestros hijos. Nosotros no vivimos en una niñez como vivimos hoy, tuvimos una mejor calidad de vida. ¿Y qué es lo que les estamos dejando a quienes vienen detrás? Creo que tenemos una responsabilidad inmensa, y hoy que tienen esa posibilidad no la pueden desaprovechar. Y la de la YAPA, disculpe, usted sabe que estos temas son muy apasionantes. ¿Han podido conversar ya la interna de Actuemos y también de este frente sobre la situación del señor Patricio Carrillo, que tiene una inhabilitación en el Ministerio de Trabajo para ocupar cargos públicos?
Sí, mire, hay varios temas. Créanme que no es solamente el de Patricio Carrillo, hay varios temas que se sugieren un análisis, pero así como en el fútbol, te voy a decir, no aquí estamos analizando todavía varios temas y sobre todo cuál va a ser la posición. La posición siempre va a ser respetar la ley. Es que aquí no puede haber otra posición, no es que a ver qué vamos a hacer para que se instale o no. Eso conmigo al menos no van a contar para un tema así. Aquí existe una ley y las cosas malas en la ley debemos estar aquí para reformarlas a la luz del día, insisto. Pero si es que el señor Carrillo reúne las condiciones para posesionarse, por supuesto que hay que dejarle, si ha sido electo por la ciudadanía. Pero si no reúne las condiciones para hacerlo, si está contraviniendo la ley, pues lo lamento, no podrá cumplir con esa posición. Ahora vamos a tener en los próximos días una reunión con la bancada y tomaremos una decisión al respecto. Muchísimas gracias a Lucía Pozo, que es la vocera de este Frente Ético y Político. Ahí me corrigió al principio. Muchísimas gracias, asambleísta. Tenga un excelente día. Gracias a ustedes.